Ayer fue el lanzamiento del libro del ex comandante en jefe del ejército, el general Ricardo Martínez. Y ocurrió una situación bien particular y voy a leer y se los voy a compartir el artículo que apareció en el diario electrónico El Mostrador, donde dice: los detenidos desaparecidos constituyen el mayor agravio al etos militar, dice el general Martínez. Ya hace una crítica bien sostenida, y lo conversamos el otro día someramente, respecto a quienes tomaron la decisión, si lo pueden subir el artículo por favor, de quienes tomaron la decisión de, para hacerlo en simple, apretar el gatillo, pero que recibieron una orden para apretar el gatillo. Y resulta que el ex comandante en jefe del ejército, el general Ricardo Martínez, ahí está, un ejército de todos se llama, dice: bajo la misma lógica, el general en retiro enfatizó que las órdenes militares deben ser legales como requisito sine qua non para su cabal acatamiento. No cumplir ese precepto es una falta de honor militar. Ante la interrupción del ex militar Jaime Ojeda Torrent, ¿quién es él? Teniente coronel en retiro del ejército, que participó en la caravana de la muerte y, como dice ahí, fue condenado en primera instancia como cómplice de 15 homicidios en el caso Caravana de la Muerte, quien le gritó traidor. Posteriormente, frente a lo que ocurrió y le preguntaron, Ricardo Martínez declaró: no les tengo temor, soy un militar republicano. Se refiere a la de República, no del partido. Se refiere a la... Por eso, viste que... previo al golpe se hablaba de los generales constitucionalistas. Claro, si el tema es muy complejo, estaban en contra del sobre todo golpe, por la sensibilidad que está a flor de piel ahora con el tema de los 50 años, que tiene que ver precisamente con si cumplían órdenes, y si no cumplían órdenes, me puedo revelar, eso es traición. En circunstancias se hablaba de estado de guerra, ¿te acordáis? Sí, claro. Por lo tanto, no era un estado distinto, o sea, a una situación de bélica. Entonces, por lo tanto, el soldado que no obedece es muerto ahí mismo por su propia gente. Los desertores, los que no obedecían órdenes. Es una cosa muy... Y esta formación prusiana que tiene el ejército chileno lo hace particularmente complejo. Hicieron atrocidades y ni las cuestionaron porque no podían cuestionarlas, porque tenían que cumplir con las órdenes que le estaban dando, si no iban por ello. Había un principio que tú lo dijiste. Y el general Pinochet muchas veces dijo: estamos en guerra con el marxismo. Por eso, todo y cuando eso... tú hablas de guerra, tú te estás refiriendo a al menos dos bandos en similares condiciones, parecidas condiciones. Y no había tal. O sea, los que están condenados y que fueron condenados por el tema de 50 años después de la muerte de Víctor Jara. Víctor Jara era un músico, era un profesor universitario, un director de teatro, actor. Detenido en la Universidad Técnica. O sea, háblame de que lo pillaron con una metralleta en la... No, pues viejo. Bueno, es que eso que tú... ahí donde uno encuentra que por eso es que el ejército... Y mucho más... Con el nunca más del general Cheire, con esto que hace el ex comandante en jefe del ejército, ya han habido otros, comillas, gestos y declaraciones respecto a que claramente, más allá de lo obvio, sino que en los hechos, el ejército de hoy no es el ejército del 11 de septiembre de 1973. Porque además la realidad del país, y hay que decirlo, es absoluta y totalmente distinta. Claro, porque... Más allá que fuerzas políticas, Pollo, fuerzas políticas de personas relativamente jóvenes. Y cuando digo jóvenes, no tan mayores, digamos, bajo los 60 años, para hacer una lógica, sigan pensando y estableciendo que no había otro camino y que se justifica lo que ocurrió después. Y eso es bien complejo. Ni siquiera, porque vienen, como digo... Yo no di una opinión, estoy describiendo. Escúchame, por eso vienen discusiones súper complejas donde no hay de acuerdo, porque cada uno ya tomó su posición y la historia no se puede reescribir, pasó lo que pasó, y cada uno siente desde el lado que le tocó vivirlo una interpretación, una mirada y una historia que contar según su posición. Es muy difícil que se llegue por ahí, piden que haya una verdad oficial. No la va a haber, aunque haya ganas e interés en hacerlo. No pueden imponerlo porque cada persona va a decir: yo lo viví de esta manera, a mí me pasó esto. Entonces, dicho esto, nada, incluso, dejemos esa parte nebulosa que no está... Lo que vino después no lo podemos discutir. El nunca más no se puede discutir, sobre todo por cosas que eran de una maldad absoluta. Los nazis... Con el holocausto hicieron cosas terribles, pero los de acá no se alejaban tanto como esa cosa, lo hemos hablado, Felipe. Acá fueron malos, pero Pollo, torturaban, no agarraban a alguien en armas y lo fusilaban. La semana pasada, una diputada de la República relativizó
los abusos sexuales en contra de mujeres. Y aquí, perdón, acá a lo mejor se me va a salir el historiador frustrado, por decirlo de alguna manera, o al menos que se intenta informar y conocer ciertas cosas, más allá de la incomodidad que le pueda generar a cada persona, y eso es legítimo. Es cosa de leer un poco, es cosa de buscar y está disponible. Por ejemplo, la venda sexy. La diputada Navellán sabrá, cuando yo hablo de la venda sexy, ¿sabrá que existe la venda sexy? ¿Se habrá dado el trabajo de leer dos nomás? Me conformo con 2 testimonios respecto a lo que hizo justamente la DINA y los servicios de inteligencia de la dictadura en contra de mujeres. Entonces, ok, tú puedes tener una posición política y es legítimo, pero relativizar cosas que son verdades y que están descritas, a mí me parece brutal. No está relativizando. Según ella, y lo dijo, son leyendas urbanas. Esa es su explicación. Entonces, lo que le digan, las pruebas que tú le muestres, hay un sector de gente que dice que no, esto fue así y no me cambian de ahí. Que ella lo relativiza porque después se explica y dice no era una política. En la propia Cámara de Diputados hay personas que fueron víctimas de esas situaciones. Pero mira, más lo que te quiero decir, Felipe, no importa el lado político, no, es un tema de humanidad. De las atrocidades que se hicieron posterior al golpe fueron difíciles de evaluar en términos de que tú no podés pensar que seres humanos hagan esas crueldades. Y el ser humano es así. Pero esta cosa de hacer desaparecer gente y después más encima del hecho de desaparecer, como los podían encontrar, ir a desenterrarlo, lo que quedaba de ellos, e ir a que... Entonces, la campaña de lo que quiere hacer el gobierno es, por último, resolver la cantidad de detenidos desaparecidos que no se sabe dónde están sus cuerpos. Y eso es el esfuerzo que quieren hacer, porque 50 años han pasado y todavía no podemos saber dónde están esas personas, y muchos de las personas, los parientes, ya a esta altura nietos algunos, nunca van a saber qué pasó con ellos. 1.469 son los detenidos desaparecidos que se estableció. De hecho, han sido encontrados 307 y por lo tanto restan 1.162. Y se estableció que 377 personas fueron denominadas, o así fueron bautizadas, como ejecutadas o ejecutados políticos. ¿Cuáles son los objetivos, y con esto termino, de este Plan Nacional de Búsqueda? Esclarecer las circunstancias de la desaparición y o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada. Garantizar el acceso a la información y participación de los familiares y la sociedad en el proceso. Y 3, implementar medidas de reparación y garantías de que no se vuelva a repetir. Esos son los 3 objetivos fundamentales. Yo lo traté de sintetizar, por supuesto, y como yo decía, no participó ninguno de los dirigentes de la oposición. Y tal cual como lo dije al principio, argumentando, algunos sí, otros no, pero se deduce a propósito de las declaraciones que hizo ayer el presidente Boric durante el velorio del presidente del PC, Guillermo Teller. Sí, yo quiero insistir en algo que no tiene que ver con un análisis político, nada, tiene que ver con humanidad. Y hay que hacer un reconocimiento enorme de la pérdida de humanidad durante ese periodo, donde la vida valía nada y si tú te deshacías de alguien, no se respondía por eso. En ese periodo se quemó gente como lo que sabemos, se hicieron cosas, inventaron enfrentamientos. O sea, todo se manipuló y se tergiversó. Entonces, yo creo que aquí no tiene nada que ver con qué sector político o dónde estáis parados en el espectro. Tiene que ver con que eso nunca más, una falta de humanidad como la que vivimos, y eso debería ser el mejor ejemplo, que hay que cuidar la democracia para que esas cosas no vuelvan a suceder, porque de que pueden suceder, la historia es cíclica y a veces, lamentablemente, muchas cosas, cuando no se aprenden, no quedan en la historia o no se educa con eso, se pueden repetir. Pausa comercial.